Julio de 1975. El Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, aún con las cicatrices del golpe de Estado de 2 años atrás, se sentía como una fortaleza sitiada, no por enemigos internos, sino por una sombra que se proyectaba desde el norte. Dentro de un despacho austero, dominado por un pesado escritorio de roble y un mapa de Chile que cubría casi toda una pared, el general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército y líder de la junta militar, permanecía de pie frente a un ventanal. Observaba el cielo gris de un invierno santiaguino, un cielo plomizo y opresivo que parecía reflejar la tensión que se respiraba en la habitación. El aire olía a café amargo, a cera de piso y al humo rancio de un cigarrillo que se consumía lentamente en un cenicero de bronce. Sobre el escritorio, entre documentos y órdenes de rutina, descansaba una carpeta de cartón manila marcada con la palabra secreto en un tosco sello de tinta roja. Había llegado hace una hora desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y su contenido había borrado cualquier atisbo de complacencia en el rostro del general. El informe contenía un análisis de inteligencia devastador, acompañado de fotografías de reconocimiento tomadas sobre la frontera sur del Perú. Eran imágenes granulosas, probablemente obtenidas por agentes en el terreno o quizás, con la ayuda discreta de una potencia extranjera. Mostraban algo que la inteligencia chilena había estado esperando, temiendo, pero que nunca había imaginado ver en una escala tan colosal. No era una formación de aviones oscureciendo el cielo, sino una amenaza más terrenal, más brutal, una marea de acero soviético congregada en el desierto. La fotografía más impactante, ampliada y pegada sobre una hoja de análisis, mostraba una formación de tanques tan masiva que literalmente transformaba el paisaje del desierto de Tacna en un tablero de guerra viviente. El analista había contado y marcado con pequeños círculos rojos cada vehículo: 312 tanques de batalla principal T-55, el puño blindado del Pacto de Varsovia, ahora posicionados a escasos kilómetros de la frontera con Chile. Estaban dispuestos en una formación de ataque divisional, cubriendo aproximadamente 20 kilómetros cuadrados de desierto. Era, sin lugar a dudas, la concentración de blindados más grande y moderna jamás reunida por una nación en la historia de Sudamérica. Pero Pinochet sabía, por los informes de radio interceptados y los testimonios de los observadores fronterizos, que esto no era toda la fuerza de ataque. El informe detallaba más. Había regimientos enteros de artillería autopropulsada, incluyendo las temidas lanzaderas de cohetes múltiples BM-21 Grad, capaces de saturar un área del tamaño de varios estadios de fútbol con fuego explosivo en cuestión de segundos. Había batallones de infantería mecanizada en transportes blindados de personal, listos para seguir a los tanques. Y en el aire, desde la base aérea de La Joya, una daga apuntando al corazón del norte chileno, se encontraban los cazabombarderos supersónicos. El informe listaba 52 Sukhoi Su-22 de ala de geometría variable y 38 Mirage 5P. Bestias capaces de llevar toneladas de bombas y cohetes a velocidades que los viejos Hawker Hunter chilenos no podían ni soñar con igualar. En total, la inteligencia estimaba que el general Juan Velasco Alvarado había desplegado una fuerza de invasión de casi 80.000 hombres, con más de 300 tanques modernos y sobre 100 aviones de ataque de última generación, todos concentrados en la frontera sur. Una fuerza diseñada no para una escaramuza, sino para una guerra relámpago, un blitzkrieg andino. Pinochet apartó la fotografía y la colocó cuidadosamente sobre el escritorio, como si el papel quemara sus dedos. Encendió un nuevo cigarrillo con manos que temblaban de una forma casi imperceptible. En la soledad de su oficina, se permitió pensar las palabras que jamás pronunciaría en voz alta, palabras que constituirían derrotismo, traición a la patria que había jurado defender. Hemos perdido la guerra antes de que empiece. Y no porque nuestros soldados fueran inferiores o nuestra doctrina inadecuada, sino porque el enemigo, bajo el gobierno nacionalista y revolucionario de Velasco, había logrado algo impensable. Había convertido el equilibrio de poder sudamericano en un simple y brutal ejercicio de matemáticas. Las matemáticas de la Guerra Fría. No podemos destruir sus tanques tan rápido como pueden reemplazarlos. No podemos derribar sus aviones sin que Moscú envíe más. Eventualmente, inevitablemente, nos ahogarán bajo el peso abrumador de los números. Lo que Pinochet no sabía todavía, lo que ningún miembro de la Junta Militar chilena comprendía en su totalidad, es que la fuerza que se acumulaba en Tacna era solo el comienzo. La compra soviética de Velasco era un torrente continuo. Para finales de 1975, si la tendencia continuaba, el Perú contaría con cerca de 400 tanques T-55. Para 1976, podrían desplegar 2 divisiones blindadas completas.
Y cuando el centenario de la Guerra del Pacífico llegara en 1979, el pretexto perfecto para un casus belli, la fuerza peruana sería tan abrumadora que cualquier resistencia chilena sería un mero acto suicida. Cada tanque T-55 representaba 1.500 horas de trabajo en una fábrica de los Urales, 36 toneladas de acero balístico, un cañón de 100 milímetros capaz de perforar cualquier blindaje en el arsenal chileno, y una capacidad industrial y logística respaldada por una superpotencia, algo que Chile, aislado internacionalmente y bajo embargo de armas, simplemente no podía igualar. Los generales chilenos eventualmente dirían la verdad sobre el poderío peruano de la era Velasco, pero solo en privado, en reuniones a puerta cerrada, en momentos de desesperación, cuando las matemáticas de la guerra moderna se volvían imposibles de negar. Sus palabras, registradas en memorandos clasificados, actas de reuniones y testimonios posteriores, revelan un reconocimiento gradual y amargo de que habían provocado a un enemigo cuya ventaja fundamental no era el valor o la ideología, sino una capacidad militar a una escala sin precedentes en la historia del continente. La historia de cómo los líderes de la Junta Militar llegaron a esta comprensión comienza con una subestimación masiva. En 1972, cuando el gobierno de Velasco comenzó sus acercamientos con la Unión Soviética, la inteligencia chilena había evaluado la movida como una bravuconada política, una forma de presionar a Washington. Un informe de inteligencia del Estado Mayor de marzo de 1973, descubierto décadas después, estimaba que el Perú podría adquirir, como máximo, unas 50 unidades de tanques T-54-55 de segunda mano y quizás 2 escuadrones de cazas MiG-21 obsoletos. El informe concluía: si bien la adquisición de material soviético representa un desafío, no excede lo que las Fuerzas Armadas de Chile pueden contrarrestar mediante una superioridad táctica, la ventaja de operar en terreno defensivo y la explotación de las limitaciones logísticas inherentes a la tecnología soviética. Esta evaluación fue catastróficamente errónea. La compra de armamento peruano a la Unión Soviética entre 1973 y 1975 no fue un goteo, fue un diluvio. El número real de tanques T-55 superó los 300. Los aviones no eran MiG-21 obsoletos, sino los avanzados Sub-22. A estos se sumaron helicópteros MiG-8, sistemas de misiles antiaéreos SA-3 y una modernización completa de las fuerzas terrestres. Para cuando la Junta Militar en Santiago se dio cuenta de la magnitud del rearme peruano, ya era demasiado tarde. Los números contaban la historia de una disparidad militar tan masiva que había vuelto irrelevante la superioridad táctica chilena. Pero los números son abstractos. El momento de la verdadera comprensión para los líderes chilenos no llegó a través de estadísticas en un papel, sino a través de la experiencia visceral, de ver con sus propios ojos la evidencia del poderío peruano acumulado en su frontera. El primer shock llegó durante los grandes ejercicios militares peruanos de mayo de 1975, bautizados con el nombre en clave Operación Independencia. Durante una semana, las fuerzas peruanas realizaron una serie de maniobras a gran escala en el desierto, simulando una invasión de la provincia de Tarapacá. El 20 de mayo, una división blindada completa realizó un avance simulado hacia Arica. El 21 de mayo, escuadrones de Sukhoi Sub-22 practicaron ataques a baja altura sobre objetivos que imitaban las posiciones defensivas chilenas. El 22 de mayo, la artillería de cohetes BM-21 realizó una demostración de fuego real que fue claramente audible desde el otro lado de la frontera. En solo 6 días, el ejército peruano demostró que podía movilizar y coordinar una fuerza de armas combinadas a un nivel nunca antes visto en Sudamérica. Las pérdidas simuladas en los informes chilenos que analizaban estos ejercicios eran aterradoras. Sus propias fuerzas, equipadas principalmente con tanques M4 Sherman de la Segunda Guerra Mundial, no tenían ninguna posibilidad. Un Sherman, con su cañón de 75 milímetros y su blindaje de la década de 1940, sería destruido por un T-55 antes de que pudiera siquiera acercarse lo suficiente para disparar. El T-55 tenía miras infrarrojas, podía luchar de noche. El Sherman era ciego en la oscuridad. El T-55 podía vadear ríos, el Sherman no. Era comparar una espada de la conquista con un rifle de asalto. El general Sergio Arellano Stark, comandante de la Primera División de Ejército en Iquique, responsable de la defensa del norte, escribió en un memorando personal y confidencial a Pinochet el 26 de mayo de 1975, «Mi general, esta semana hemos sido testigos de algo que cambia la naturaleza fundamental de la guerra en este continente. El enemigo puede absorber pérdidas que serían catastróficas para nosotros y continuar sus operaciones sin pausa. Hoy he recibido un informe que indica que los peruanos están desembarcando más tanques en el Callao. Nosotros tenemos 47 tanques Sherman operativos en toda la región.
Ellos tienen más de 300 al otro lado de la frontera. Las matemáticas son simples y aterradoras. Podemos infligirles algunas bajas, podemos volar algunos puentes, pero no podemos detenerlos. Son una marea de acero que, si se desata, nos ahogará. Sus tanques podrían estar cenando en Santiago en una semana. El general Gustavo Ley, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, fue aún más directo en una tensa reunión de la Junta a principios de junio de 1975. Desplegó mapas y tablas comparativas sobre la gran mesa de conferencias. Las operaciones de la última semana, dijo con su voz grave y directa, demuestran que el enemigo ha logrado una superioridad aérea y blindada que no podemos contestar. Nuestros pilotos son valientes, pero se enfrentarán a misiles antiaéreos y a cazas que los superan en velocidad y armamento. Nuestros tanquistas lucharán con honor, pero sus proyectiles rebotarán en el blindaje de los TEC-55. No estamos luchando contra un ejército, estamos luchando contra la capacidad industrial de una superpotencia canalizada a través del Perú. Mientras podamos destruir algunos tanques, no podemos detener los barcos que los traen. La conclusión estratégica es inevitable, sin una reducción dramática de la capacidad ofensiva del enemigo, lo cual está más allá de nuestros medios, eventualmente perderemos la guerra por puro desgaste. El memorando de Arellano y la presentación de Ley fueron recibidos con un silencio glacial. Pinochet, quien había prometido a la nación que la Junta garantizaría la soberanía y el honor de Chile, se negó a aceptar que sus evaluaciones optimistas estuvieran equivocadas. En esa misma reunión, según testigos, acusó a Ley de mentalidad derrotista y le recordó que el soldado chileno jamás ha temido a los números. Pero la realidad no podía ser ignorada indefinidamente. Durante el invierno de 1975, la presión en la frontera creció. Las incursiones aéreas peruanas accidentales sobre el espacio aéreo chileno se hicieron más frecuentes. Las patrullas blindadas peruanas se acercaban cada vez más a la línea de la Concordia. Para los comandantes chilenos que observaban desde el terreno, la experiencia era surrealista y aterradora. El mayor Arturo Cardemil, un joven oficial de inteligencia destinado en Arica, describió en una carta a su esposa su experiencia observando la actividad peruana desde un puesto de observación en un cerro. Estaba en el puesto con los binoculares cuando escuchamos la alerta de la radio, actividad blindada inusual al este de Tacna. Los números que reportaba el puesto de avanzada parecían imposibles, más de 200 contactos moviéndose en formación. Pensé que la radio estaba defectuosa. Luego los vimos. Primero como una nube de polvo en el horizonte. Después, a medida que se acercaban, como un enjambre de escarabajos metálicos llenando toda la planicie. Columna tras columna de TI-55, con sus cañones largos apuntando hacia nosotros, avanzando al unísono. El sonido era atronador, un rumor constante y profundo que hacía vibrar la tierra bajo mis pies. La formación tardó casi media hora en pasar frente a nuestra posición. Media hora de desierto oscurecido por tanques enemigos. Nuestros pequeños destacamentos se sintieron como hormigas frente a una estampida. Cuando la formación finalmente se detuvo, me volví hacia mi sargento y le dije, así es como se ve la derrota. Él no respondió. No había nada que decir. El impacto psicológico en las tropas chilenas fue devastador. Un piloto de Hawker Hunter, en una entrevista anónima años después, describió su experiencia volando una misión de reconocimiento en esa época, a principios de los 70. Si te encontrabas con una patrulla de tanques peruanos, eran los viejos AMX-13 franceses. Te sentías superior. Podías hacer la diferencia. Pero cuando empezaron a aparecer los TEC-55 y los Sukhoi en La Joya, las matemáticas cambiaron por completo. Incluso si mi escuadrilla entera de 8 Hunters lograba destruir, digamos, 10 TEC-55 sin sufrir pérdidas, lo cual era imposible, solo habríamos reducido su fuerza en un 3%. Y sabíamos que esos 10 tanques serían reemplazados la próxima semana. Mientras tanto, cada piloto chileno que perdíamos era irreemplazable. Nuestro entrenamiento estaba limitado, el combustible era escaso, la experiencia promedio de los pilotos caía cada mes. En 1975, estábamos enviando pilotos con apenas 100 horas en el Hunter contra una fuerza integrada con defensas antiaéreas modernas y cobertura de cazas supersónicos. Era un suicidio, no un combate. La comprensión más amarga del poderío peruano llegó cuando la Junta recibió un informe de inteligencia comparativo, preparado en agosto de 1975. El documento ponía las cifras en blanco y negro. Comparación de fuerzas blindadas. Teatro de Operaciones Norte. Perú. Tanques de batalla principal, TEC-55 300 más unidades.
Artillería autopropulsada, 100 más unidades. Lanzacohetes múltiples, DM-2148 unidades. Chile. Tanques medios, M4 Sherman 47 unidades. Tanques ligeros, M24 Chaffee 21 unidades. Artillería autopropulsada, 0 unidades. El informe continuaba con una comparación aún más devastadora de las fuerzas aéreas. Comparación de fuerzas aéreas. Teatro de Operaciones Norte. Perú. Cazabombarderos supersónicos, Su-22/diagonal Mirage 5 P90 unidades. Bombarderos medios, Canberra 24 unidades. Chile. Cazas de ataque subsónicos, Hawker Hunter 28 unidades. Cazas de entrenamiento, F-80 Shooting Star 12 unidades. El enemigo no solo tenía más tanques y más aviones, tenía mejores tanques y mejores aviones. El informe lo decía sin rodeos, la correlación de fuerzas es de 6-1 a favor del Perú en blindados modernos y de 3-1 en aeronaves de ataque de alto rendimiento. En una confrontación directa, las fuerzas chilenas en el norte serían sobrepasadas y destruidas en menos de 72 horas. Cuando Pinochet leyó este informe, según un ayudante presente en la sala, lo arrojó sobre el escritorio y gritó: «Esto es imposible. Ninguna nación sudamericana puede acumular tanto poder tan rápido. La inteligencia está exagerando, es propaganda de Moscú». Pero los números eran correctos. Y si acaso, eran conservadores. No incluían las reservas peruanas ni el puente aéreo logístico que los soviéticos podían establecer en cuestión de días. La pregunta que atormentaba a los comandantes chilenos era: ¿cómo se habían equivocado tan catastróficamente sobre la capacidad militar peruana? La respuesta yacía en una combinación de arrogancia ideológica, inteligencia deficiente y una negación voluntaria de realidades incómodas. Antes del golpe, la derecha chilena había promovido la narrativa de que el gobierno socialista de Velasco era débil, ineficiente y corrupto. Creían que una economía estatizada no podía igualar la eficiencia de un modelo de libre mercado, que un ejército politizado carecía de la cohesión necesaria para un esfuerzo de guerra total. Estas creencias cegaron a los líderes chilenos ante las realidades observables. Cuando la inteligencia chilena reportaba las cifras de compras de armas peruanas en 1973 a 1974, los números eran frecuentemente descartados como propaganda o exageración. El almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta, había comentado en una reunión de 1974, los reportes sobre el poderío peruano deben ser tratados con escepticismo. Es improbable que puedan mantener operativos equipos soviéticos tan complejos. Su sistema económico centralizado inevitablemente priorizará el gasto social sobre la preparación para la guerra. Esta evaluación resultó ser exactamente la opuesta. El sistema peruano, con el respaldo masivo de la URSS, demostró una capacidad para la movilización militar que excedió todo lo que el modelo chileno, aislado y bajo embargo, podía lograr. Perú estaba llevando a cabo una modernización militar total mientras Chile luchaba por mantener en funcionamiento su equipo obsoleto de la Segunda Guerra Mundial. El entonces ministro de Defensa peruano, el general Edgardo Mercado Jarrín, reconoció esto indirectamente en un discurso. Habló del binomio pueblo-fuerza armada, de la defensa de la soberanía nacional y del poder disuasivo del Perú. Para los oídos chilenos, cada palabra era una amenaza velada, una confirmación de sus peores temores. El poder industrial y militar del bloque soviético se había manifestado en su propia frontera. La revelación final, el momento que cristalizó la certeza de la derrota, llegó a fines de agosto de 1975, cuando las fuerzas peruanas ya eran esencialmente una máquina de guerra lista para atacar. El 25 de agosto, realizaron el ejercicio final de la Operación Independencia, una simulación a escala real de un cruce del río Yuta y el cerco de Arica. La operación combinó un asalto blindado masivo, un desembarco anfibio al sur de la ciudad y un asalto aerotransportado con helicópteros MiG-8 para tomar posiciones clave. La escala y la coordinación de la operación fueron impecables. El informe de inteligencia chileno que la analizó fue breve y brutal: la operación simulada tuvo éxito. No tenemos los medios para detener una ofensiva de esta naturaleza. Pinochet, quien observaba los informes desde Santiago, escribió en su diario personal, una entrada que no se haría pública hasta muchos años después: «Hoy he presenciado el final de nuestra invulnerabilidad. 300 tanques enemigos operando en coordinación perfecta, mientras nosotros apenas podemos poner 50 tanques de museo en la línea. Ya no es una cuestión de valor o habilidad. Es una cuestión de números abrumadores respaldados por una logística imparable».
Si hubiéramos comprendido desde el principio la escala de la ambición de Velasco y el respaldo soviético, nunca habríamos permitido que la situación llegara a este punto. Pero elegimos creer en nuestras propias ilusiones sobre la debilidad del adversario, hasta que la realidad nos aplastó. Décadas después, cuando se les preguntó a varios líderes militares chilenos de la época cuando se dieron cuenta de que una guerra con el Perú de Velasco era imposible de ganar, sus respuestas fueron notablemente consistentes. El general Lake, en una entrevista, declaró: "Fue cuando vi las primeras fotografías de los Sukhoi Sub-22 en la pista de La Joya. Hasta ese momento, creía que nuestros pilotos de Hunter, con su superior entrenamiento, podrían mantener el control del aire. Pero cuando ves un avión de ala variable, supersónico, cargado de misiles, y sabes que hay 50 más como él, comprendes que estás presenciando no una superioridad táctica, sino un dominio tecnológico absoluto. Ese es el momento de la verdad". El general Arellano Stark fue más filosófico en sus memorias. "Nosotros nos preparábamos para una guerra del siglo XX con una mentalidad del siglo XIX, creyendo que el coraje del soldado lo era todo. El Perú se estaba preparando para una guerra del siglo XXI. Ellos no pensaban en términos de trincheras y bayonetas. Pensaban en términos de saturación de artillería, guerra electrónica y ejes de avance blindado. Cada tanque Sherman que perdíamos era una reliquia irreemplazable. Cada TI-55 que ellos perdían era reemplazado antes de que el humo se disipara. No se puede ganar ese tipo de guerra mediante la habilidad o el coraje. Solo se puede perder más lenta o más rápidamente". La comprensión más amarga vino de un oficial de planificación del Estado Mayor, quien habló anónimamente en la década de 1990. "El momento que cambió mi comprensión completa vino en septiembre de 1975. Recibimos la lista de necesidades de munición para la defensa del norte. Miré la lista de nuestro inventario disponible. Teníamos munición antitanque para 3 días de combate intenso. 3 días. Después de eso, nuestros soldados tendrían que lanzar piedras. Entonces abrí un informe de inteligencia sobre las reservas de munición peruanas. Tenían reservas para 30 días de ofensiva continua. En ese momento comprendí que no estábamos planeando una guerra, estábamos administrando sistemáticamente nuestra propia aniquilación por una máquina militar que producía proyectiles como nosotros producíamos discursos patrióticos. Estábamos sacrificando a nuestros jóvenes en un ritual suicida disfrazado de plan de defensa". El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso a un enfermo Velasco Alvarado en un golpe de estado incruento. El Tacnazo, como se le conoció, desactivó la amenaza de guerra casi de la noche a la mañana. Pero el miedo, la cruda y palpable certeza de la inferioridad militar chilena en 1975, quedó grabada a fuego en la memoria de su alto mando. El plan Inca nunca se ejecutó, pero su sombra se proyectó durante años sobre las relaciones bilaterales. En los anales de la historia militar peruana, la era de Velasco es recordada como la Era Dorada, un tiempo en que el poderío de sus fuerzas armadas era indiscutible en el continente. Un tiempo en que una fotografía de tanques en el desierto podía hacer temblar a un gobierno en una capital a miles de kilómetros de distancia. La cita atribuida al general chileno, "sus tanques podrían cenar en Santiago en una semana", se convirtió en una leyenda, un símbolo de ese breve pero intenso periodo. Al final, los generales chilenos comenzaron una carrera armamentista para nunca más verse en esa posición, pero aprendieron una lección fundamental. El poder en el siglo XX no era solo ideología o voluntad de victoria. Era la capacidad de producir, mantener y desplegar una fuerza abrumadora a escala industrial. El Perú de Velasco, con el respaldo soviético, había alcanzado esa escala. Y los generales chilenos lo aprendieron de la peor manera posible. Tanque por tanque, escuadrón por escuadrón, hasta que no les quedó nada, excepto el alivio de una guerra que nunca llegó y el amargo reconocimiento de que, por un instante en la historia, habían desafiado no a una nación, sino a una máquina